Muy bien, eh, muy buenas noches. Le doy la bienvenida a todos al primer ciclo de conferencias internacionales WIS 2023. En este momento tenemos asistentes de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Voy a, de alguna manera, a presentarme. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de WICS y director de la red Alumni Futuro Value Global. ¿Sí? Para aquellos que no me conocen, una pequeña semblanza de mi persona. Jorge Castrillón es ingeniero industrial, recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Core y director de la red Alumni Futuro. Bien, en primera instancia, muy brevemente, para aquellos que no conocen nuestra universidad, voy a hacer una presentación y para esto nada mejor que hacer y mostrarle un video de lo que sería la génesis de nuestra universidad. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. Bien, de alguna manera nuestra universidad nace hace prácticamente 2 años, a pesar de que, digamos, hay toda una historia de 20 años atrás, en todo lo que tiene que ver posgrado, de doctorados y maestrías. Nace a cubrir una necesidad de los mercados que tienen que ver en este mundo de cambios exponenciales. Sentíamos que la educación había quedado atrás en el tiempo, ya que estaba como obsoleta y necesitaba un cambio, y lo que definimos es trabajar en una universidad que sea innovadora y disruptiva. Así nace WICS, en la unión de la Universidad UNICOM de México y una empresa, un networking internacional de educación que es U Global, y juntos forman WICS, con este ADN que de alguna manera marca cuál es el posicionamiento que queremos académicamente para nuestra universidad. En primera instancia, somos una universidad que piensa como recurso inagotable a la innovación, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayudan a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. No queremos hacer más de lo mismo, no queremos hacer reformas de forma, sino de fondo en todo lo que hacemos. Y por otro lado, reconocemos que desconocemos el futuro, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas. ¿Pero para qué? Para preparar profesionales para cualquier tipo de trabajo, que esto es el futuro. Desconocemos cuáles van a ser los trabajos del futuro, y esto es en lo que nos centramos. Hay 2 paradigmas que tengo, que es hoy un niño que entra en el preescolar va a estudiar una carrera universitaria, una profesión que hoy no existe. Y otro paradigma que realmente da miedo para analizar la velocidad de los cambios que estamos enfrentando, es que todo el saber hacer de un graduado universitario prácticamente en estos momentos es obsoleto a los 5 años. Por eso decimos que en WIC somos una puerta al futuro. 3 grandes ejes cubren nuestro accionar. El primer eje es
que tenemos universidad innovadora y disruptiva, es decir, que somos una comunidad incluyente. Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusive, una comunidad de hacedores. Lo que decimos que el mundo está lleno de ideas, estamos necesitando personas que las concreten, pero que no analicen desde el planeamiento, sino de la prospectiva. ¿Y qué es la prospectiva? La prospectiva es desarrollar los escenarios futuros para poder crear los caminos presentes hacia esos escenarios futuros. Ya el verbo planear ya es obsoleto, todo lo que pasó ayer no pasa mañana. El otro eje es WICS, es una universidad human-centric, ponemos al ser humano en el centro de nuestro accionar. Buscamos que la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros seres humanos, para poder generar todos estos cambios que estamos necesitando, para investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos, por pequeños o grandes que sean. Y el tercero es, WICS tiene la innovación como recurso infinito, como dije antes. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los resultados digitales, o los recursos digitales, perdón, y la educación holística, una mirada holística para mejorar la vida de las personas. En los programas académicos tenemos 4 doctorados: doctorado en educación e innovación, doctorado en dirección de proyectos, doctorado en economía y finanzas, y el doctorado en administración de empresa. Y 2 maestrías: la maestría en educación y tecnología digital y la maestría en gerencia hospitalaria. Estos ciclos de conferencia está de alguna manera organizado por la red Alumni Futuro, a la cual pertenecen todos nuestros alumnos y también de otras universidades aliadas a la red U-Global. Y tenemos esta serie de programas como estos ciclos de conferencias, donde damos la posibilidad de que alumnos como hoy, realmente una alumna ejemplar, que vamos a conocerla, dan su ponencia, profesores nuestros también, y también invitados. O por ejemplo las masterclass, que son reúnen a 4 o 5 profesionales para poder hablar sobre un tema determinado, son conversatorios. O el ciclo Pensadores del Futuro, donde invitamos a futurólogos a hablar sobre lo que se viene. Ya hemos tenido a varios muy importantes en este ciclo. También generamos un censo de empleabilidad junto con la red de líderes de talento humano de Colombia para hacer un censo de empleabilidad en toda Latinoamérica y poder de alguna manera brindar a nuestros alumnos información sobre el mercado laboral. Para nosotros es muy importante la familia, por eso prácticamente en los actos de bienvenida invitamos que nuestros nuevos alumnos vengan con su familia al acto de bienvenida, y tenemos actividades para ellos como las Olimpiadas, que son un juego de cultura general para que puedan participar y jugar familias de distintos lugares de Latinoamérica, o la Cápsula del Tiempo, que es un taller de mapa de los sueños para que puedan desarrollar el plan de sueños que tienen para sus próximos 5 años. También tenemos un programa compañero donde incentivamos el encuentro, este encuentro que tiene que ver, ya sea virtual o presencial, entre distintos compañeros de una misma gestión y de un mismo doctorado. O la bolsa de trabajo, que es un acuerdo que tenemos con LinkedIn, que dentro de poco lo vamos a estar implementando. O el desarrollo del networking internacional, para que todos aquellos que tengan un proyecto personal puedan encontrar un angel que pueda invertir, o un socio, o poder participar en mesas de trabajo para poder analizar y pueda tener feedback sobre su proyecto. Y por último, el campus de entrenamiento Yo como Marca, que es un campus que dura 2 meses, donde preparamos a nuestros alumnos de alguna manera para que puedan tener el empoderamiento personal y desarrollar esas habilidades emergentes necesarias para las profesiones del futuro. Así que ya un poco hecho la presentación, quiero contarle que todos aquellos que quieran participar, que todavía no son miembros de esta red alumni, perfectamente acá tienen el teléfono y el mail de la coordinadora de Red Alumni Futuro para que puedan de alguna manera solicitarle la membresía, y van a tener su certificado de membresía. Si quieren, tomen una foto de esta diapo para que puedan poder contactarse con la licenciada Jimena Molina, que es la coordinadora de la Red de Alumnos Futuro Valle Global. Ahora sí, para presentar a nuestra invitada de hoy, y con mucho orgullo lo digo porque es una de nuestras alumnas predilectas, predilectas no solamente por su formación
sino por muchas cosas más como su claridad. Y para hablar de claridad, nada mejor que ella, lo invitamos en un momento a 6 de nuestros alumnos a generar una serie de testimonios que lo llamamos historias de vida, y al testimonio de ella le pusimos claridad. Esta que va a representar ahora su testimonio es Ángela, la doctorando Ángela Rubione, perdón. Elegí la universidad porque cuando empecé a explorar propuestas para estudiar el doctorado, encontré que ellos ofrecían una propuesta realmente innovadora, con cero obsolencia y con posibilidad de impacto tangible. Eso me encantó. Mi deseo es impactar en nuestro sistema educativo colombiano gracias a todos los aprendizajes que pueda tener con la UICS. Una de las cosas que más me gustó de este doctorado es que nos ofrece la posibilidad de cursarlo en modalidad remota, online, y eso me parece fundamental, pues no tenemos que desplazarnos, lo que en ocasiones genera fuga de cerebros, sino realmente cursarlo dentro del país, impactando no al finalizar el doctorado, desde mañana que empiece el doctorado. Muy bien, ahora sí, presentamos a la magíster Ángela Rubiano Bello, que nos van a hablar hoy de mentalidad de crecimiento, clave para la innovación educativa. Bienvenida, Ángela. O sea, si querés podés abrir tu pantalla. Ok, ahí estamos bien. Y voy a hacer una presentación muy breve, una semblanza de Ángela. Magíster Ángela Rubiano Bello. Tiene una maestría en educación en la Universidad de La Sabana, máster en desarrollo organizacional y neurociencia en International University. Actual doctorando en educación en UICS. Se ha desempeñado como docente en todos los niveles educativos y como directora docente. También como consultora independiente ha acompañado a más de 56 instituciones educativas en mejoramiento de la calidad y en la implementación de programas de bienestar y desarrollo personal. En el año 2020 diseñó y dirigió la Escuela de Rectores de Cundinamarca, que acompañó el fortalecimiento de liderazgo de 346 directivos escolares de colegios oficiales del departamento. En el 2022 recibió el reconocimiento como profesora champion de la Universidad de La Sabana. Muy bien, ahora sí, Ángela, bienvenida, dejo de compartir, la pantalla es toda tuya y estamos contigo. Muchas gracias al ingeniero Jorge Castrillón, a la Universidad de Investigación e Innovación de México y a todas las personas que nos están acompañando a esta hora, un jueves, lo que denota pasión por la educación. Así que ya estamos entre colegas porque estamos entre apasionados por la educación, por el servicio, por la transformación, seguramente deseosos de adquirir conocimiento en relación con alguna clave que nos permita seguir fomentando la innovación en las instituciones educativas. Innovar, algo que en el fondo significa reinventarnos, dar un nuevo comienzo, crear algo nuevo. Vamos hoy a profundizar un poco en el concepto de innovación educativa, pero sobre todo en uno de los aspectos que ha encontrado la investigación y sobre lo cual ya hay suficiente evidencia empírica, que pues denota ser un aspecto clave relacionado con la innovación educativa. Veremos que tal vez hoy estamos aquí para derribar algunos paradigmas que circulan y que se vuelven a veces narrativas comunes en relación con la tecnología como única fuente de innovación, con las reformas educativas. De hecho, la palabra innovación educativa hoy se emplea muchas veces como argumento, incluso en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, pero bien conviene entender a profundidad qué es innovación educativa y sobre todo lo que hoy sabemos desde la neurociencia en relación con la disposición a aceptar riesgos razonables, a tolerar la incertidumbre, a desarrollar eso que se llama creatividad y que en ocasiones está bloqueado, no porque no podamos, no porque nuestra red neuronal no nos lo permita, sino porque en ocasiones es nuestra propia mentalidad la que nos lo impide. Entonces, después de esta breve introducción,
y saludando a todos desde donde estén conectados. Permítanme, voy a compartir pantalla para dar inicio a esta conferencia. Bien, en relación con la innovación educativa podríamos encontrar distintos factores que tienen incidencia en la probabilidad de que ocurra de manera exitosa. ¿Qué entendemos por innovación educativa entonces, si es que no todo cambio significa o refleja una mejora, que es a lo que sí podríamos llamar innovación educativa, porque tiene efectos en el aprendizaje de los estudiantes, en la mejora de la convivencia escolar, en la mejora de la calidad de vida? Y cuando estamos hablando de aprendizajes, ¿qué tipo de aprendizajes estamos tomando como referencia palabral? Hablar de eso que se llama educación de calidad. ¿Será que nos referimos solamente a aprendizajes técnicos, a aprendizajes conceptuales o teóricos? Que bien lo señalaba hace un momento nuestro anfitrión, pueden y seguramente van a tender a la rápida o pronta obsolencia, porque la generación de conocimiento en la sociedad de conocimiento es cada vez más veloz. Y entonces, ¿a qué debemos prestar atención en términos de lo que hoy se llama educación de calidad? ¿A qué habilidades, a qué capacidades, tanto personales como colectivos humanos, nuestra comunidad educativa, si realmente queremos impulsar eso que se llama una educación de calidad? Bien, en primera instancia me voy a referir un momento al concepto de innovación educativa en particular. Este concepto pues tiene muchas acepciones que hoy encontramos en la literatura, pero en particular hoy me basé en Rivas, quien ha hecho aportes muy valiosos a lo que significa la innovación, además porque después de proponer este concepto, que por supuesto surge de investigaciones, él mismo realiza nuevas investigaciones en relación, o este autor realiza nuevas investigaciones en relación con el tema. Quiero hacer énfasis en algunas palabras del concepto. Primero nos habla de una modificación intencional, es decir, vamos introduciendo un poco las tendencias de innovación educativa, es decir, que aquellas innovaciones que provengan de influencia externa no es que no puedan ser exitosas, pero van a requerir un camino de apropiación, de toma de conciencia, de resignificación para que realmente puedan ser exitosas. De lo contrario, no van a ser intencionales, van a ser obligatorias, que es uno de los desafíos que enfrentan hoy las reformas educativas derivadas de análisis de política, que tal vez muchas veces con buena intención se realizan, pero al no ser apropiadas por los integrantes de la comunidad educativa o al ser incluso percibidas como imposiciones burocráticas o administrativas, no tienen el efecto deseado. Y ya hay investigación que nos muestra que hay países, gobiernos, estoy hablando de países muy desarrollados, que han hecho inversiones muy altas en tecnología, sin lograr los resultados esperados. Que vamos a hablar también un momento de cómo se mide la innovación. La innovación no se puede medir por el número de computadores o tabletas o dispositivos que tenemos o plataformas, mientras no haya mejora en el aprendizaje, mientras no haya mejora en la calidad de vida, mientras no haya movilización o movilidad social. Pues si eso no se está dando, significa que la innovación no está siendo efectiva. Pues solemos medir, a propósito de toda la gestión estratégica de la innovación o la calidad de la innovación por lo que vamos logrando en términos de cobertura o de dispositivos entregados, pero esta es una visión demasiado corta, que en ocasiones lo que genera es pues prevención, porque las personas mismas dicen, ok, nos están dando esto, pero al final no hay cambios. Esta modificación intencional, fíjense que no es solo de la práctica, primero tiene que ver con la actitud. ¿Y la actitud qué es? Es una disposición emocional. ¿Qué quiere decir eso de disposición emocional? ¿O de dónde proviene la disposición emocional? La disposición emocional tiene como precursor la emoción, que a su vez tiene un antecesor que es el pensamiento. Hoy quiero invitarlos a pensar en el pensamiento, valga la redundancia, como una corriente eléctrico-químico-magnética, pero también como el resultado de eso se producen ideas. Algunas ideas o creencias podrían no estar sustentadas en la realidad.
Hoy que vamos a meternos en el concepto de mentalidad, pues esto tiene una gran importancia, porque es que sería el primer punto de partida. La tesis que hoy vengo a presentar es que si queremos generar innovación, lo primero que tendremos que trabajar será en el ser y en la mentalidad, pues si solamente nos centramos en la práctica, es decir, en el aspecto mecánico, operativo, puede ser que no lleguemos a una transformación orgánica de las prácticas educativas que conduzcan a la mejora. Cuando hablamos de tendencias de innovación educativa, retomando a distintos autores, podríamos encontrar, de los que hemos trabajado en nuestro doctorado, encontramos que podríamos hablar de innovación continua o discontinua, entendiendo esa innovación continua como aquella que propende por la mejora en el tiempo. Muchas veces hacemos cambios, por eso es importante hacer una distinción entre cambios educativos y mejoras educativas. Las mejoras educativas se reflejan en indicadores de aprendizaje, se reflejan en indicadores de calidad de vida de los educandos, se reflejan en la evaluación de competencias asociadas a aquel aspecto que pretendemos mejorar. Y esto es muy importante porque hablando de liderazgo, que es un concepto al cual me voy a referir también hoy, pues es que el liderazgo hoy implica la toma de decisiones. La labor más delicada de un líder educativo es tomar decisiones. Y todos tenemos un patrón inconsciente para tomar decisiones, a menos, por supuesto, que lo intervengamos y desarrollemos un modelo efectivo para la toma de decisiones. Y hoy sabemos también, basados en evidencia empírica, que la mejor toma de decisiones es aquella que se hace basada en un juicio profesional. ¿Cómo se logra un juicio profesional? Mediante el análisis de la data institucional, incluso si necesito acopiar nueva data para identificar que se está transformando en el aprendizaje o en la práctica de los educadores, eso será necesario, pero además en una escucha en estéreo. Una escucha en estéreo es con distintos integrantes de la comunidad educativa, pero con menos sesgo personal, porque puede ser que yo escuche a todo el mundo, pero si de entrada yo ya tengo una mentalidad construida en relación con las personas o con el proyecto, con el programa, con la innovación, posiblemente voy a escuchar lo que yo quiera escuchar. Por otra parte está la innovación discontinua, que suele ser disruptiva, que está orientada a un cambio trascendente, abrupto, por ejemplo, como el que vivimos durante la pandemia, época en la cual tuvimos que reinventarnos. Si ustedes lo piensan en estos días, les comparto que nosotros hemos estado trabajando en nuestro doctorado con nuestros compañeros para hablar de lo que se ha transformado y cómo se transformó todo lo que vivimos en las instituciones educativas a la luz de todo lo que pasó en la pandemia y por esa experiencia. Y al escuchar las narrativas de mis colegas de distintos países, compañeros de doctorado, lo que encontramos fue profundas transformaciones personales o institucionales, entre otras, un cambio disruptivo en la modalidad de enseñanza, un cambio disruptivo que costó precisamente por las resistencias, por los miedos, por la mentalidad, incluso no solamente porque ya de por sí la pandemia era exigente emocionalmente, sino porque estábamos viviendo distintos momentos personales, pero también teníamos muchos miedos en términos de esto que se llama innovación. La innovación definitivamente no es solo tecnológica. Sin duda, no hay innovación solo por la introducción de la tecnología. Tampoco podríamos decir que la tecnología no es necesaria en la innovación. Sería un paradigma equivocado, pues hoy los distintos estudios nos muestran que la inclusión de tecnología sí favorece el aprendizaje siempre y cuando vaya acompañada de una transformación en las prácticas de docentes y directivos que estén orientadas a la mejora de los aprendizajes. Por supuesto, está toda la innovación que proviene de la política educativa, y no quisiera hoy, por supuesto, dejar este término simplemente en un nivel como poco proactivo, porque sin duda es importante. Si no contamos con políticas educativas que correspondan a las necesidades del entorno y que impulsen esa innovación, posiblemente no va a haber partidas presupuestales a nivel nacional, ni programas o iniciativas desde los distintos ministerios. Eso es muy importante, pero es fundamental
que esas definiciones de la innovación educativa, quienes desarrollan esto generalmente son pues, políticos o quienes están dirigiendo el país, estén basadas en evidencias y ojalá construidas de la mano con los educadores, pues esa es la innovación más potente, la innovación que proviene del interior de la institución educativa, lo que denominamos innovación endógena, es más potente que la innovación externa, porque la innovación externa, a menos que esté suficientemente apropiada, suele tender a volverse, a no sostenerse en el tiempo, a sentirse como una carga burocrática, lo que les decía hace un momento, y a no permanecer. Sin embargo, la innovación de origen interno, que muchas veces surge de manera espontánea, lo que se ha documentado es que surge de la mano de algunos educadores inquietos, críticos o reflexivos que no están conformes con el status quo y deciden iniciar un cambio. Esa innovación interna empieza así. Y si se logra generar una comunidad de aprendizaje, es decir, si hay otros que le copien y que estén dispuestos a tolerar esa incertidumbre de lo que implica innovar. Innovar no es simplemente vamos a hacer esto nuevo, sino que implica un desafío personal, porque implica someternos a un escenario nuevo, entender que la innovación empieza, pero que eso que estás empezando va a ser iterado poco a poco hasta que se vaya perfeccionando, volviendo parte de la cultura y que será allí donde trascienda en la comunidad educativa. Esas innovaciones suelen ser muy poderosas. Precisamente por eso también hoy se hacen estudios sobre buenas prácticas y conviene construir comunidades profesionales de aprendizaje, justamente como la que tenemos acá, donde compartamos ideas que permitan transformar la educación. Fíjense ustedes que a diferencia de un aparato como el celular, si fuéramos todos ingenieros pues, de celulares, ingenieros electrónicos o de comunicaciones, pues si nos sentamos a reflexionar sobre el celular no va a cambiar, solamente a menos que vayamos a hacer algunas transformaciones físicas, mientras que cuando cambia la mentalidad de los educadores, cambia la educación. Bien. En esos elementos personales, porque ya vemos que la innovación más potente es la innovación endógena, es la innovación de el que empieza a cuestionar el status quo y dice esto puede ser mejor, pues habrá que examinar un momento, y de hecho hay estudios que muestran que eso también es muy cierto, incluso estudios a nivel nacional, hay países que se han preocupado mucho por examinar este tema. Chile, por ejemplo, ha sido pionero en examinar primero la relación costo-beneficio de la innovación, es decir, esta inversión en innovación si está trayendo el rédito esperado, así como en examinar si eso está trascendiendo en la mejora de los aprendizajes, pues porque si no, definitivamente no estamos haciendo nada útil. Pero además han examinado, también hay estudios que nos muestran a nivel de América Latina ya una tendencia a indagar por las concepciones de los educadores como un marco de referencia que influye en la innovación. ¿Qué entendemos por concepciones? Tanto las concepciones como los imaginarios son elementos de la cosmovisión de la persona que influyen en cómo se relaciona con la realidad. Solamente que la concepción se diferencia del imaginario en que pasa primero por una fase, digamos, formal de conceptualización a través, por ejemplo, de la formación posgradual o de pregrado, y el educador lo resignifica y ahora le asigna un sentido. Eso es una concepción, que es distinto a un concepto. Podría haber concepciones sobre inclusión, concepciones sobre innovación, concepciones sobre mejora, en fin. De hecho, muchas de las concepciones de los educadores sobre innovación están relacionadas con el uso de la tecnología y muy poco sobre el uso o más bien la transformación de su práctica. Los imaginarios, por otra parte, a la vez que son elementos propios de la cosmovisión, no han tenido una fase formal de configuración, sino que están basados en sesgos u opiniones previas. Por ejemplo, nosotros podríamos tener imaginarios, a ver, sobre física cuántica, a menos que aquí haya algún físico cuántico, y tendremos imaginarios porque no hemos pasado por una fase formal de configuración de nuestro aprendizaje sobre ese elemento. Pero ahora hay otro que está en el software social
Fíjense que para representar ese software social he tomado esta imagen en la que represento la mente consciente. Algunos autores discuten si podría ser entre el 3 y el 5% de todo lo que llamamos mentalidad, sería la mente consciente, pero que todo el resto está en el subconsciente y en el inconsciente, incluso a veces en el inconsciente colectivo de nuestro sistema familiar, pero eso sí sería otro tema. Cuando hablamos de subconsciente, entonces, para su estudio nos aproximamos a través de disciplinas o ciencias como la psicología, la neurociencia, incluso la ontología. Todo ese marco conceptual ha servido para ilustrar lo que voy a presentarles a continuación. Vamos a entender ese concepto de mentalidad y por qué importa en educación. El mindset, que es un término con el cual se acuña este concepto, se conoce, se denomina esto que se llama mentalidad o actitud mental. Fíjense cómo se relaciona con el concepto de innovación, actitud. Se refiere a las actitudes y pensamientos que una persona tiene sobre sí misma, sobre su potencial y sobre el mundo que la rodea. ¿Cómo es eso? Es decir, no somos muy conscientes la mayoría de nosotros, a menos que ya estemos en un trabajo interior de observación de nuestro propio pensamiento, de autoconciencia. No somos muy conscientes de que el pensamiento es algo que puedo aprender a observar y que tiene un impacto porque cada pensamiento se vincula con una emoción y cada emoción se vincula con una actitud. Si mi pensamiento es esto es terrible, se va a acabar el colegio, se va a acabar la universidad por este cambio, pues posiblemente mis emociones vayan a ser de aprensión, de frustración, de temor, y asimismo mis actitudes posiblemente van a ser de apatía, de distanciamiento, de no participación, de indiferencia. En este punto quiero referirme al concepto de resistencia al cambio. Cuando uno observa las teorías de gestión de cambio, aparece con recurrencia el término resistencia al cambio. Y algo que he entendido, aquí me voy a referir en esta parte, voy a contarles un poco de la experiencia que he tenido como consultora, lo que he encontrado en las instituciones educativas que me llaman Ángela. Quisiéramos que nos acompañes en un proceso de innovación pedagógica, en un proceso de innovación acerca de cómo vamos a concebir la convivencia escolar, el bienestar, en fin, el desarrollo de los estudiantes, el desarrollo socioemocional. Y cuando empiezo a trabajar con ellos empiezan a surgir varias preguntas y cuestiones que hoy quiero compartirles en esta conversación. Porque empiezo a encontrar, corrobora además esto un hallazgo de la literatura y de las investigaciones, y es que la resistencia al cambio no se produce por terquedad. ¡Wow! No se produce por terquedad. O sea, esto no es una necedad, es algo que se produce de manera natural porque nos produce temor lo nuevo. Cuando uno entiende eso, deja de hacer juicios sobre los que sí quieren cambiar, los que no quieren cambiar, los que no les importa la institución educativa. No, probablemente es que hay mucha resistencia interior al cambio y hasta que no trabajemos en ello, pues posiblemente no vamos a lograr consolidar un grupo unido para el cambio. Por ejemplo, John Kotter, cuando nos propone los pasos del cambio organizacional, nos habla en primer momento del sentido de urgencia, nos habla de formar una coalición poderosa para el cambio, nos habla de construir una visión compartida y nos habla de gestionar o movilizar las resistencias. De hecho, puntualmente indica que hay que ver uno qué hace con los no, que hay que trabajar con los no, no se puede, aquí no va a funcionar, y que a menos que trabaje con eso o se dé cuenta que uno mismo es el nono de su institución, pues posiblemente va a ser difícil que haya una coalición poderosa. Sin embargo, las pistas que él nos da, siendo muy valiosas, son de nivel organizacional, pero desde el componente psicológico y neurocientífico y ontológico, aquí hay otras pistas que quisiera aportarles. Entonces, en primera instancia, ya entendiendo qué es la mentalidad, pues quiero aludir a este concepto que nos propone Carol Dweck, quien psicóloga más muy prestigiosa, que inició sus investigaciones pensando, escuchen esto, si son educadores y tienen alumnos a su cargo, posiblemente hayan pensado lo mismo, que la inteligencia, la motivación y la voluntad eran factores, bueno, por supuesto el compromiso, factores que influían enormemente en el aprendizaje.
Sin embargo, en sus investigaciones se empieza a revelar que hay un factor que es muy potente, que incluso puede ir por encima de todo eso, que es la mentalidad. Ella alude al concepto de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento en su obra Mindset, The New Psychology for Success, la nueva psicología del éxito, porque además se empieza a encontrar que no se está refiriendo solo al éxito en el aprendizaje, al éxito en el saber vivir, en el poder renunciar a cosas o formas de pensar que en algún momento tuve y que tal vez hoy ya son restrictivas o son limitantes y no expansivas. Es decir, que la implicación de lo que va a presentar, y quisiera que lo veas así, no está relacionada únicamente con aspectos de la educación, sino realmente de la transformación, de la propia innovación, de la reinvención a la cual todos estamos llamados, porque todos pasamos por eventos que a veces nos piden reinventarnos. Y tener una mentalidad de crecimiento, sin duda, va a hacer que la innovación, tanto personal, esa reinvención de sí mismo, así como la innovación institucional o profesional, sea mucho más fácil. Entonces analicemos el concepto de mentalidad fija que nos propone Dweck, Fixed Mindset. Y básicamente lo que ella nos propone es que como la mentalidad es el conjunto de creencias sobre nosotros mismos y sobre nuestro potencial, lo que ella encontró en sus estudios es que las personas que tenían menor éxito en eso que se llama aprender, no solo conceptos, sino aprender habilidades para vivir, tenían una mentalidad fija, es decir, creían que su inteligencia y sus capacidades sobre algo eran así y punto, eran innatas y no podían ser cambiadas. Debo hacer una advertencia en este punto. Todos iteramos entre las dos mentalidades, o bien a nivel global, porque tenemos en general un autoconcepto, una autoimagen que está más ligada a la mentalidad fija que a la mentalidad de crecimiento, o podemos iterar y en distintos ámbitos tener mentalidades diferentes. Puede ser, por ejemplo, para que vayamos introduciendo la oportunidad de autoobservación que he pretendido que represente para ustedes el asistir a esta conferencia, puede ser que tú tengas mentalidad fija, más bien mentalidad de crecimiento para el aprendizaje de los idiomas, pero puede ser que tengas mentalidad fija para hablar en público. Entonces puede ser que tú digas, no, yo soy muy bueno, mentalidad de crecimiento, y puedo mejorar, sé que con el tiempo, si yo me lo propongo, puedo seguir mejorando en el aprendizaje de los idiomas, porque eso se me da muy bien. Pero puede ser que crea mentalidad fija, que soy muy malo, ni siquiera me cuesta, o todavía no soy tan bueno, no. Soy muy malo para hablar en público, yo no sirvo para eso, yo no nací para eso. Y fíjense que esa narrativa, en gran parte, ese software social, esa programación social, está dada por la modelación por parte de nuestras figuras de autoridad en la infancia, por la crianza, también hoy la epigenética nos muestra que eso sí que lo heredamos. No creas que heredamos la tendencia a que no seamos buenos para algo, no. Heredamos el patrón inconsciente, es un transgeneracional que se hereda y que a veces llegamos a creer que es que no servimos para, y eso está, lo traemos. Los estudios epigenéticos están empezando a revelar estos temas que son, pues por supuesto, conocimiento de frontera, pero que también los invito a explorar. Claro, fíjense que toda esta narrativa, primero, si yo creo que no sirvo para nada, que no nací para, que no soy malísimo para las matemáticas, para hablar en público, para transformarme a mí mismo, para dictar conferencias, yo para eso no sirvo, a mí me gusta investigar, pero no, ¿qué voy a hacer una conferencia? Ah, pues mientras tú creas eso, seguramente vas a tener temor, distanciamiento, y justamente son características de la mentalidad fija. Claro, esto tiene un impacto muy fuerte porque fíjense que muchas veces, ¿no?, como lo aprendimos por la crianza, pues seguramente no nos lo dijeron con mala intención. Ah, tú saliste igual de malo que yo para las matemáticas, o saliste igual de bueno que el papá para las matemáticas, o saliste, porque es como que generamos lealtades a nuestro sistema familiar en las que inconscientemente construimos un mito del yo. La teoría de análisis transaccional de la personalidad explora cómo construimos mitos sobre nosotros mismos y nuestro potencial. Dije mitos, no los vamos creyendo y no los cuestionamos.
Las personas con mentalidad fija tienden a evitar los desafíos por miedo al fracaso. Entonces, imagínate esta mentalidad en relación con la innovación. Pues por supuesto que cuando yo voy a emprender la innovación, voy a tener riesgo de que algo no salga bien. Y es que eso significa aceptar la vulnerabilidad. ¿Y qué es aceptar la vulnerabilidad? No es saber que estoy dispuesto a fracasar. No es una, bueno, sí, estoy dispuesto a fracasar. No, es saber que voy a fracasar algunas veces, pero saber también que me puedo levantar y que estoy dispuesto a aprender del error. Cuando yo creo que mis capacidades son fijas e inmutables, yo soy así. Loro viejo no aprende a hablar, decimos en Colombia, o dicen algunos. Eh, por cierto, acá hay un dicho que dicen algunos, de lo que Salamanca no da, no sé quiéncito no lo presta. O sea, más o menos, que si tú no traes esa habilidad por tu genética, supuestamente ya no la puedes tener. Lo cual es falso. La neurociencia nos revela a través del estudio del concepto de plasticidad cerebral que los seres humanos podemos crear nuevas redes neuronales, nuevas autopistas neuronales, y que eso puede seguir pasando hasta la última respiración. Fíjense que antes se pensaba, miren, a propósito de la obsolencia, se pensaba que hasta los 5 años las conexiones que no se habían construido luego se iban a podar. De hecho, existía ese concepto, yo misma lo aprendí en la universidad. Luego existía la poda cerebral, por lo tanto lo que no se hizo hasta los 5 años ya se perdió. No es cierto. Nosotros podemos construir nuevas redes de neuronales. ¿Y qué significa construir nuevas redes de neuronales? Nuevos modelos mentales, nuevas formas de pensar que nos impulsen para reinventarnos y para promover el cambio necesario, para que nos incomode el status quo y digamos, tal vez no es por acá, tal vez lo podemos hacer mejor. La mentalidad de crecimiento, growth mindset, se refiere a la creencia de que la inteligencia, las habilidades, las capacidades en general, puede ser que una persona que tenga una mentalidad de crecimiento sobre sí mismo en general, la mayoría iteramos, les explicaba hace un momento, y puede ser que tenga mentalidad de crecimiento en relación con un área en particular, en otra no, pero consideran las personas que tienen esta mentalidad que todo eso puede ser desarrollado a través del esfuerzo y la dedicación. Es decir, creen mucho en el poder del todavía. Si tienes o te conoces a ti mismo y sabes que tienes algún área en donde tienes mentalidad de crecimiento, vas a escuchar a otros, las personas con mentalidad de crecimiento te dirán, todavía no sé eso, pero voy a aprenderlo. Uy, no sé cómo es eso. No significa que no tenga miedo, no conozco a alguien que no lo tenga. En mi trabajo como coach profesional, acompañando a líderes educativos en la transformación tanto de su liderazgo personal como de su liderazgo directivo o institucional, no he encontrado el primero que no tenga miedo. La diferencia es la gestión que hago de esa emoción y de mi ser sintiendo esa emoción. Y está mediada en gran medida por la mentalidad. Las personas con mentalidad de crecimiento tienen una actitud más positiva hacia el aprendizaje, hacia el cambio personal y sobre todo tienen una característica que es súper potente y es ver el error como oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, esto no es frecuente, porque lo que ocurre muchas veces, me gusta significar esto con un látigo, es que cuando cometemos un error, el que sea, solemos emplear el látigo, que es una conversación, básicamente este anclaje es una asociación neurolingüística, con este anclaje quiero representar la tendencia a desarrollar una conversación autodestructiva, que no nos impulsa a la mejora y al cambio, y ya vamos a ver que eso está fundamentado en ciertas ideas. Bueno, pues imagínense que cuando empiezo todo este trabajo de consultoría con las instituciones educativas, pues empiezo a comprender que además de la mentalidad con la cual los docentes o los líderes iniciaban, y ojalá, innovaciones endógenas, o afrontaban, si es que la innovación era externa, la manera, la mentalidad con la cual hacían eso importaba. Es decir, no bastaba solamente con que hubiera medios, recursos, espacios, mientras no se trabajara en esa mentalidad y mientras no hubiera un avance hacia la mentalidad de crecimiento. Y fíjense que estoy diciendo un avance, eso no pasa solo. En las instituciones educativas durante mucho tiempo la tendencia de formación estuvo puesta en lo disciplinar, en lo pedagógico, en lo didáctico. Sin embargo, con el tiempo
empezamos a entender que eso no basta. Alguien puede tener un concepto muy claro o una concepción muy clara, pero si su mentalidad no le ayuda en eso, pues posiblemente va a estar muy distante. No tengo mucho que decirles porque después de una pandemia, seguramente ustedes ya también lo han vivido y se dieron cuenta que este evento de crisis nos obligó, nos puso al límite y retó nuestra mentalidad, aún para los que se decían cosas como yo no soy bueno para la tecnología o yo no sirvo para eso. Por supuesto, quienes tenían esa mentalidad fija en relación con la tecnología sufrieron mucho más estrés, mucho más. Esto tenía Corona Teaching, fue el nombre que se le asignó a este fenómeno. Toda la carga emocional que padecieron algunos docentes o directivos en este cambio de modalidad por una irrupción muy fuerte en tecnología cuando no estaban preparados para eso, pero el desgaste sobre todo era emocional y estaba mediado por la mentalidad. ¿Cómo voy a hacer esto si yo no sirvo para esto? Sin embargo, con el tiempo en mis observaciones en las instituciones y trabajando con los líderes, empiezo a observar que no bastaba con tener mentalidad de crecimiento. ¿Cómo? Ángela, o sea, me estás diciendo que además de que hay que trabajar en la mentalidad para estar dispuesto a esto que se llama innovación, hay otro elemento que hace parte de la mentalidad y que va a influir en cómo estamos dispuestos a innovar. Sí. Y ese concepto nos auxilian en ello Robert Kagan y Lisa Lahi. En su libro Inmunidad al Cambio hacen una muy buena presentación de este tema, se los recomiendo y nos presentan el concepto de nivel de complejidad mental en el adulto. Siempre me gusta hacer esta advertencia cuando presento este tema, porque los estudios muestran que el nivel de complejidad mental no está correlacionado con el nivel intelectual, con el coeficiente intelectual, no está correlacionado con el nivel educativo. Podría alguien tener un IQ de 180, un título de doctor o postdoctor, no está correlacionado con la edad, 60, 59, y tener primer nivel de complejidad mental, estar en el primer nivel de complejidad mental. También ocurre, las investigaciones de estos dos estudiosos, psicólogos y neurocientíficos, nos empiezan a mostrar que también iteramos entre las tres mentalidades, solamente que hay una en la que habitamos más tiempo y que es importante trabajarlo frente a cualquier cambio o toma de decisiones que, por supuesto, se llama, en el fondo, innovación. Esos niveles de complejidad mental, este gráfico lo he tomado en uno de los estudios de Kagan, nos muestra que hay una prevalencia mucho más alta, una tendencia mucho más alta al primer nivel de complejidad mental, a la mente socializada. Aproximadamente un 57% de los adultos, es decir, personas mayores de 18 años, están más tiempo en el primer nivel, la mente socializada, mientras 42% de los adultos suelen estar más tiempo en la mente autodirigida y un 1% suele estar más tiempo en la mente autotransformable. De hecho, este concepto, unido al de mentalidad de cambio, sustenta un cambio de paradigma en educación y es, ¿de qué te sirve si eres líder educativo o educador que sean muy buenos en los conceptos? Por supuesto que importa, no digo que no sea importante, pero este es un tema que nos debería convocar a trabajar a todos. Por cierto, este concepto, tanto el de mentalidad de crecimiento, mentalidad fija que nos propone Dweck, como el de niveles de complejidad mental, han de ser parte de lo que hoy se denomina educación emocional, una de las tendencias de la educación del futuro. Quienes tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de el doctor Jorge Castrillón, que nos está acompañando hoy, se las recomiendo, pues verán allí reflejadas las principales megatendencias, fuerzas sociales y culturales y las principales tendencias educativas. ¿Para dónde va la educación del futuro? Y hoy sabemos que trabajar en educación emocional, en salud mental, es fundamental. Y además resulta que yo les estoy diciendo que es la base de la innovación educativa. O sea, que si con esto no generamos sentido de urgencia, pues no sé qué necesitaríamos para eso. Bien, entonces vamos a explorar un poco más estos conceptos. La mente socializada.
La mente socializada es altamente dependiente del juicio de los demás, tiende a la complacencia, tiene mucho miedo al fracaso y a la opinión de los demás. La opinión de los demás, si exalta lo que han hecho, los hace sentir muy bien, pero cualquier opinión negativa los puede llevar al dolor profundo o nos puede llevar al dolor profundo. Yo también, yo misma he habitado mucho estas mentalidades. Lo que un líder, un educador, profesor, un directivo envía al mundo. ¿Qué es envía? Cuando digo envía es sus gestos, sus palabras, sus mensajes, sus instrucciones, las palabras con que anima. Alguien que tiene mente socializada están mediadas por lo que cree que los demás quieren oír y evalúa la calidad de sus decisiones, no por indicadores de innovación, no por indicadores de costo-beneficio, relación con el aprendizaje, no, sino por el hecho de si la gente queda feliz o no. Y algo que sabemos en el estudio de liderazgo es, no hay una fórmula única del liderazgo exitoso, pero sí hay una fórmula del fracaso. Y es intentar darle gusto a todo el mundo, porque eso va a ser muy desgastante y porque muchas veces lo que queremos es distinto a lo que nos conviene. Eso, por supuesto, también a nivel organizacional. Por eso un buen líder desarrolla un modelo de toma de decisiones basadas en datos y en un juicio profesional. La mente socializada es dependiente emocionalmente y esa dependencia le lleva a buscar la aprobación y a temer la reprobación. Por lo tanto, le va a costar manifestar su opinión, su disenso y el desgaste emocional va a ser muy alto, además de que se ralentiza la gestión del cambio, es decir, la innovación. Vamos con la mente autodirigida. La mente autodirigida es independiente emocionalmente. Y el problema es que en su independencia, su excesiva independencia lo lleva muchas veces a la autosuficiencia. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Además, suele estar asociada a la tendencia a negar las emociones de vulnerabilidad, a guardarlas. Y cuando alguien guarda mucho, pues en algún punto llega también al desgaste. Es decir, yo suelo llamar a esto no soltar el tapón. Si pensamos en una tina de baño en la que tomas un baño hoy y mañana otro y nunca sacas el tapón, pues con el tiempo esa agua seguramente no va a estar muy buena que digamos. Eso ocurre cuando no sacamos o no compartimos lo que nos pasa. No digo que desde que entres a la institución educativa con el portero empieces a contarle, no, es que estoy pasando por este desafío, no, pero sí que necesitamos espacios y personas con los cuales soltar el tapón. Soltar el tapón. ¿Por qué? Porque cuando alguien, bajo la creencia, esto es propia de la mente autodirigida, la creencia de tengo que ser fuerte y tengo que poder con todo y no necesito ayuda de nadie en su autosuficiencia, primero, la carga emocional parece que no la tuviera, pero en algún punto llega a reventarse, porque en el fondo se esconde una pésima idea de lo que es la fortaleza. La idea de que fortaleza sería, siempre me gusta usar el anclaje, la analogía de los edificios que son sismorresistentes. Fíjense que los edificios sismorresistentes son aquellos que se mantienen en pie cuando hay movimientos telúricos y se mantienen en pie porque su núcleo es flexible, es decir, porque son capaces de sentir y darse el permiso de sentir, llevándolo ahora a las personas que aceptan su vulnerabilidad, que es distinto a quienes creen que ser fuerte es tener un núcleo rígido porque esos edificios se vienen a pique. Bien, la excesiva independencia lleva mucho más veces al error a quienes viven más tiempo en la mente autodirigida. Además, ya les conté que iteramos, pero imagínense si justo el ámbito donde estoy en mente autodirigida es la institución educativa. Puede ser que en mi familia yo tenga mente socializada para la relación familiar o para mi carrera profesional, es decir, qué dirán los demás si decido estudiar esto, qué dirán los demás si tomo esta decisión en la institución educativa, qué dirán los demás. Mientras que puede ser que la institución educativa tenga mente autodirigida. Y por supuesto no es que yo quiera ser un dictador, un líder autocrático, pero puedo llegar a hacer eso, porque es que no lidero, ordeno, digo cómo todos deben hacer las cosas. Lo que envía a alguien que tiene mente autodirigida o está habitando en ese momento la mente autodirigida, lo que envía al mundo es lo que cree que los demás necesitan escuchar para hacer las cosas bien. No lo que, fíjense que la mente socializada, lo que quieren escuchar, pero aquí es lo que necesitan escuchar para que hagan bien las cosas.
Es decir, yo ya sé cómo es que debería hacerse esto, así que constantemente mi conversación va a ser con mi equipo de trabajo, con mis estudiantes, sobre lo que deberían o no deberían hacer. Y eso, queridos, se llama desempoderar a otros. Es decir, quitarles su poder para crear, para proponer soluciones, para idear cambios. Por otra parte, la mente autotransformable también tiene filtros, es decir, no es que no los tenga, no es que no tenga concepciones o imaginarios o aspectos de su mentalidad, pero no está fundido con ellos, nos dice que nos dice, es capaz de dar un paso atrás y darse cuenta que tiene sesgos personales y ver un poco a eso a la distancia, que no es lo mismo que ver a través del sesgo personal o de la creencia. Venga, yo creo que es que sí, yo me reconozco a mí mismo, hago conciencia de mí mismo y reconozco que tengo la creencia, fíjate, la creencia de que si yo confío en la gente me van a defraudar. Yo ya sé que tengo esa creencia. ¿Por qué se forma esa creencia? Hay que hacerle rayos X, una herramienta que propone Kegan. Hay que hacerle rayos X a esas creencias limitantes o desempoderantes para preguntarse cuándo fue que aprendí a pensar de esta manera. ¿Qué experiencia me llevó a pensar así? ¿Será que esto es cierto? Un líder con mente autotransformable es capaz de impulsar el empujar su opinión, dar su opinión, impulsar esa mejora, pero también escucha ideas que parecen disruptivas o equivocadas porque entiende que allá hay oportunidad de enriquecer su punto de vista. Bueno, cuando empecé a encontrar estos dos conceptos, pero sobre todo cuando empecé a trabajarlos en las instituciones educativas, es decir, a fortalecer la mentalidad de crecimiento y la mente autotransformable en mí misma también, en el programa que hoy dirijo, pues empiezo a encontrar que se producía más mente expansiva y que ese era un poderoso catalizador de la innovación, porque además, fíjense que es que si yo desempodero a otros y no les doy la oportunidad de crear, de proponer, posiblemente nunca lo van a hacer y va a ser difícil que se produzca en una institución que está mediada por la obediencia, pues ahí es obediencia, no innovación y creatividad. Bueno, entonces dije, bueno, la tenemos, entonces necesitamos los líderes educativos potenciar la mentalidad de crecimiento o mentalidad expansiva en los colaboradores, en los estudiantes, haciendo, digamos, empiezo a revisar qué nos muestran las investigaciones que puede permitir desarrollar esa mentalidad, fomentando la curiosidad, desarrollando prácticas colaborativas en las cuales los estudiantes sean mucho más autónomos, donde tengan que fomentar la autorregulación, diríamos que sean aprendices más maduros cada vez y más protagonistas en su aprendizaje. Empiezo a entender que la manera en que se proporciona la retroalimentación puede hacer una diferencia, porque no es lo mismo, he aquí una pista, que yo le diga a un educador, profesor, ya le hice el acompañamiento de su clase y usted no debería haber hecho, o usted sí debería haber hecho, o que yo le entregue a mi estudiante una evaluación y le diga lo que debería o no debería hacer, no debería haber hecho y le dé muy buenos consejos, que es algo a lo cual tendemos los educadores, pero que tal vez no le pregunte, oiga, profesor, ¿a usted cómo le gustaría verse al terminar este año? ¿Qué cosas debería usted trabajar para fomentar, estoy llevando el tiempo, para fomentar eso que usted quiere ver en sus estudiantes? ¿Qué cambio le gustaría proponer? Es decir, contar con la creatividad de las personas. Pero la manera en que brindo feedback al equipo o a mis estudiantes es determinante. Y por supuesto es necesario celebrar el progreso, lo cual no quiere decir que neguemos que hay cosas que no están bien. Entonces dije, bueno, perfecto, entonces ya vamos a emplear estas estrategias y seguramente esto ya va a propiciar una mentalidad expansiva y empiezo a encontrar que sí, que ayudó, pero que no era suficiente. Cuando empiezo nuevamente a revisar las investigaciones que continúan en el tema y hacer las propias, encontré que ¿por qué no era suficiente? Ah, porque es que el ejemplo educa. Es decir, no basta con que yo le diga a mis estudiantes o a mis colaboradores, en el caso de quienes son directivos, no tengan mentalidad de crecimiento, hay que apreciar el error, hay que verlo como una oportunidad, hay que soltar el miedo al que dirán y necesitamos trabajar en tener buenos modelos de toma de decisiones que nos permitan orientar el cambio a la mejora y fomentar la innovación y la creatividad. No basta con discursos, no basta con pegar carteles de si se puede, todo lo lograremos, mientras el líder, y para esto me refiero a docentes y directivos docentes, no trabaje en sí mismo. Y esto es porque el ejemplo educa, pero no solo educa, es que no solo es una manera de educar, es la más poderosa manera de educar. En otras palabras, por cierto, también los estudios lo muestran,
La manera de propiciar, ahora voy a hablarles como padres a quienes aquí sean padres, en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, una mentalidad expansiva, esto es, mentalidad de crecimiento, más mente autotransformable, la manera de hacer eso es que tú mismo lo hagas en ti. Es decir, que tú trabajes para soltar, primero para reconocer y para reorientar modelos mentales que pudiste haber aprendido por la crianza, en particular aquí traigo una colección de los principales mandatos parentales, mensajes emocionales aprendidos por modelación y por crianza, que no nos ayudan en esa mentalidad expansiva. Tienes que ser perfecto, tienes que ser fuerte, tienes que ser complaciente, tienes que ser rápido, no puedes fracasar. Pero a la mente no le podemos simplemente quitar algo y no darle algo, porque va a tender a luchar por defender lo que conoce. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y por cierto, respaldados en neurociencia y en ontología, sobre todo en ontología del lenguaje, podemos ayudar a construir un nuevo modelo mental, una nueva forma de pensar. Permítanme darles un ejemplo. El perfeccionismo no es lo mismo que la búsqueda de la excelencia. El perfeccionismo es una actitud mental autodestructiva cuando las cosas no me salen o no las hago exactamente como yo quiero. Es decir, nada es suficiente. Si yo descubro que tengo eso en mi mentalidad, por supuesto, podría elegir hacer, me implicaría a veces acompañamiento profesional también, para poder hacer un cambio, un buen coach, un buen mentor, también buen psicólogo, podría ser una ayuda idónea para esto, ayudar a construir un nuevo modelo mental, pero aquí les quiero dar algunas pistas. ¿Qué tal transformar el modelo mental de tienes que ser perfecto por haré lo mejor que pueda con excelencia en cada momento de la vida? Pero entiendo que no soy perfecto, porque soy persona, eso quiere decir que soy imperfecto, pero perfectible. Y seguramente cada día lo haré mejor y estoy dispuesto a aprender. Fíjate que ese modelo es distinto. ¿Qué tal cambiar la idea de, voy a irme al último, no puedes fracasar por estoy dispuesto a aprender del error? Sé que me costará y por supuesto no se trata de que irracionalmente diga, no, no importan los errores. No, no, no. Es que estoy dispuesto a aprender de esto. Y cuando algo no salga como yo quisiera que hubiera salido, aunque yo entienda que es mi aspiración, que eso hubiese salido de otra forma, puedo decirme qué aprendí de esta experiencia, qué descubrí de mí en esta experiencia. Y ahí es donde se empieza a proponer, a propiciar el cambio. Terminaré hablando de estas resistencias para el aprendizaje. Esto es pura ontología, nos lo proponen Echeverría y Olaya, dos autores chilenos que trabajan todo el concepto de enemigos para el aprendizaje, que fíjense que son aspectos o creencias que están muy arraigadas en nuestra mentalidad y que si no las cambiamos va a ser difícil que yo pueda también proponer o propiciar innovación educativa, porque es que la innovación educativa más potente es la que empieza por mí como educador. ¿Cuáles enemigos? Hay, ellos nos proponen 17, pero lo que yo he encontrado en mi experiencia de acompañamiento con líderes y con instituciones es que estos en particular, estos 6 que he puesto aquí, son los que más inciden en que nos quedemos atorados, si me permiten esa expresión, en una mentalidad fija o y en un nivel de complejidad mental socializado o autodirigido. El miedo a reconocer que a veces no sé algo, porque tenemos la idea de que un educador debería saberlo todo, cuando eso no es así. Un buen educador y el más creíble es el que es capaz de reconocer que algo no lo sé. Confundir tener mucha información con saber. ¿Qué es saber? Saber es ponerlo en acción para el servicio de otros. Es disminuir el ego. Leithood, autor que nos habla bastante sobre el liderazgo educativo, Kenneth Leithood, que por cierto me parece que también auxilia el liderazgo personal, nos explica cómo el ego en el sistema, es decir, la tendencia a querer brillar, a querer resaltar sobre otros, no ayuda a que haya innovación educativa, porque es que la innovación educativa más poderosa es colectiva, es colaborativa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que un buen líder educativo promueve el estrellato de todos, porque entiende que la sinergia de muchas estrellas es más potente que el brillo de una sola. No considera a otra autoridad para que me enseñe. Esto tiene que ver con escanear primero, a ver quién me está hablando, a ver si sí le va a conceder autoridad, pero es que no hay nadie que sea tan ignorante que no nos pueda enseñar algo, ni nadie que sea tan sabio que no pueda aprender algo más.
Lo que pasa es que a veces tenemos miedo a ignorar cosas, pero es por nuestra idea de que ignorancia es opuesto a conocimiento, pero la ignorancia en realidad es la puerta al conocimiento. Otro enemigo muy fuerte es la tendencia a querer tener todo claro todo el tiempo. Y si no lo tengo claro, entonces me incomodo, me molesto, empiezo a decir que no me están explicando bien, que no lo están haciendo bien, que son culpo a otros, chas, chas, látigo para otros, látigo para mí, yo no sirvo para esto y renuncio a eso que estoy empezando a aprender. También la idea de que creer que saber es tener la verdad absoluta, es decir, que porque sea algo ya lo sé todo y pues nunca uno sabrá todo. Y por cierto, ya vimos, el conocimiento se va cambiando a ritmo acelerado. Y me refiero por último a la gravedad y a la trivialidad. La gravedad es como este aire de que algo malo está pasando cuando vamos a empezar una reunión, una asamblea, hablarles de una innovación. Y entonces, buenos días, profesores, buenos días, estudiantes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y toda mi postura corporal está puesta en un aire de gravedad. Eso no ayuda a que haya innovación. Se vuelve una resistencia, un enemigo. Pero el opuesto, que es la trivialidad, como, ¿y qué más? ¿Qué más? No, eso tampoco me va a servir. Entonces, ¿cuál es la clave? La naturalidad, la autenticidad, que seas tú realmente, realmente, cada uno de nosotros ser uno mismo. Entonces, claves para terminar, trabajar en la comunidad educativa, y cuando digo comunidad educativa me refiero en la persona de los estudiantes, en la persona de los educadores, en la persona de los líderes, incluso de los padres de familia, porque hay que trabajar muchísimo, en el autorrefuerzo, es decir, en ser capaz de reconocer con generosidad lo que yo hago bien, en ser capaz de admirar también mi proceso. Hace poco estaba en consulta de una profesora de música en cita de coaching y entonces estábamos trabajando la sensación de ella de estancamiento. Entonces cuando empezamos a trabajar y a explorar el software social, lo que pasa es que ella encontró, es que le ocurría que solía admirar mucho el trabajo de sus compañeros y criticar mucho su propio trabajo como música profesional y maestra de música. Y al final entonces dijo, ah, yo creo que lo que podría empezar a generar el nuevo modelo mental que quisiera empezar a construir es, estoy dispuesta a admirar el trabajo de mis compañeros sin estarme comparando y a apreciar mi proceso. Y entonces le propuse, ¿y si también admiras tu proceso? ¡Wow! Mira, no saben que en la siguiente cita me dijo, esto fue lo más poderoso que me pudo pasar, porque empecé a admirar y a honrar mi proceso. Ese es el mejor autorrefuerzo. La autoestima, no como vanidad o culto al ego, no. La autoestima como la conciencia de nuestro potencial, como la conciencia de que también tenemos cosas valiosas por dar al mundo, que tenemos talentos y capacidades que podemos compartir y sobre todo ser muy amigos del poder del todavía. Todavía no soy tan bueno para esto, pero sé que puedo aprender. Con esfuerzo y con dedicación, sé que puedo hacer un cambio allí. Y en última instancia, desaprender viejos conceptos. Fíjense que a veces tenemos conceptos antiguos, por ejemplo, sobre inclusión o sobre tecnología. Los podemos reaprender, desaprender y reaprender unos nuevos, pero sobre todo viejos modelos mentales que en algún momento fueron útiles, pero que ya no. De pronto en algún momento pude haber aprendido que después del uno, todos son perdedores en una competencia. Pero si yo hoy veo que ese modelo no me ha traído expansión, no me ha traído bienestar, no me ha traído impulso, pues tal vez, si no competencia a veces incluso violenta, tal vez puedo empezar a cambiar ese modelo mental. Si descubro que mi modelo mental debería ser todo perfecto y que eso al final me bloquea, imagínense que ese en particular es un mandato muy fuerte porque hace que en el deseo de hacer todo perfecto, al final a veces no intente nada, ninguna innovación, la que sea, porque es que quiero hacerla perfecta. Tal vez hay viejos modelos que ya son demasiado estrechos para vivir en ellos. Quiero contarles que, pues para mí ha sido realmente un gusto estar hoy con ustedes, que espero haberles dado ideas potentes, porque lo que he encontrado en el fondo, y también ya hay literatura que respalda esta afirmación, no es una afirmación simplemente metafísica, ni mucho menos, es que entre menos haya de todo esto, es decir, entre nuestra mente esté más limpia de todo esto, más expansiva, hay más libertad interior. ¿Y qué es libertad interior? Es menos miedo, menos autojuzgamiento, más tendencia a la creatividad, a la proactividad y a la innovación. Quiero cerrar con un anclaje que me gusta mucho, que es el siguiente. Los invito allá donde estén en sus casas,
a que hagan este movimiento conmigo. Vas a cruzar los brazos como lo haces habitualmente. Ahora vas a tomar conciencia de cómo cruzas los brazos y vas a cambiar. Entonces, si estaba la mano del reloj abajo, vas a cambiar. Al principio se siente raro. Si te enredaste, entonces suéltalo, vuelves a hacerlo y cambias. Y al principio se siente incómodo. Como que así no es como se cruzan los brazos, se siente un poco raro. Esto se llama peaje emocional. Y cuando necesitamos hacer un cambio, al principio va a haber algo de peaje. Pero después, cuando lo dejas estar, ya la mente llega a esa expansión, se construyen nuevas redes neurológicas y estamos listos para ir por más. Muchas gracias por su atención. Excelente, Ángela, realmente maravilloso. Y esta última final sobre cómo salir de la zona de comodidad o la zona de confort, como digo yo, duele al comienzo, se va, pero lo importante es la expansión, ¿sí? La expansión hacia nuevos formatos, y de lo que estuviste hablando en todo, si hay que hacer un resumen, es de felicidad. Con todo lo que estás planteando, el objetivo final es vivir en felicidad, que termina siendo el camino, no un fin, ¿no? Pero bueno, Ángela, hay algunas preguntas. Vamos a ser rápida porque los tiempos se nos están yendo. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los indicadores para medir el nivel de innovación? Maravilloso. Cuando hablamos de indicadores para la innovación, el primero debería ser la relación costo-beneficio, es decir, tener claro el objetivo de por qué emprendimos esta innovación. Fue una innovación que quería desarrollar mayores capacidades o competencias en los educadores, en los docentes. Estaba orientada a mejorar el aprendizaje en un determinado campo. Adquirimos esta plataforma o desarrollamos una solución para mejorar aprendizajes en matemáticas, sociales, inglés. Entonces, el primer indicador ha de ser que eso que motivó la razón para la innovación sí mejore. De lo contrario, podríamos decir que 50 niños ahora tienen acceso a la plataforma, la que sea, pero no cambiaron sus aprendizajes. Entonces, no sirvió. Y necesitamos reorientar o iterar esa innovación o analizar si hay otros factores que no están propendiendo por ese objetivo deseado. Esa relación es que, fíjate que ese costo-beneficio tiene también que ver con lo presupuestal, ¿sí? Porque debemos ser muy conscientes que las instituciones educativas, como toda organización, también son empresas, es decir, también se deben a una sostenibilidad financiera y por lo tanto toda decisión también debe ser analizada desde ese costo económico, desde ese costo social, porque en cambio finalmente la innovación se vuelve cultura cuando todo es la propia y eso no se da de la noche a la mañana, tiene un proceso. Eso que se llama implantar la mejora continua en la cultura o la innovación, hacerla una cultura, pues va a tener, digamos, un precio. Entonces es fundamental que si haya indicadores, que esos indicadores se definan en función de aquello que se pretende intervenir para hacer mejorado. Perfecto. Y la primera pregunta fue de Susana Estrella y de alguna manera también contestamos la pregunta de Luis Alberto Cayuqueo, que estaba hablando también de mediciones. Andrés Vasconés nos dice o nos pregunta, ¿es factible enfocar la educación acorde a la capacidad del estudiante, no por edades como actualmente se realiza? ¿Deberían modificarse las materias tradicionales por nuevas enfocadas en las tendencias actuales? Sí, creo que es una pregunta muy valiosa porque básicamente nos está invitando a salir de la zona de confort, de la zona de costumbre, a cuestionar el status quo de unas formas o estructuras curriculares que tal vez ya no están siendo tan efectivas o que las tendencias sociales y culturales nos están pidiendo otra cosa. Posiblemente hasta hace algún tiempo, si aprendíamos a leer, a escribir muy bien, a hacer muy buenas operaciones matemáticas, era suficiente. Pero hoy, cuando la tendencia, por ejemplo, va en aumento de depresión, ansiedad e ideación suicida en niños y en jóvenes, pues tal vez nos está diciendo que tenemos que hacer un cambio disruptivo en la institución educativa. Cuando vemos que la tendencia es al aprendizaje autodirigido, es decir, a desarrollar capacidades de autorregulación, de autoconciencia en el aprendizaje, mucho más metacognitivas, pues ¿qué nos está diciendo eso? Que necesitamos trasladar o cambiar nuestras prácticas pedagógicas a unas más eutagógicas,
es decir, que propendan justamente por esa capacidad de autodirigir el aprendizaje, sobre todo en educación superior, porque no podemos seguir haciendo lo mismo donde el estudiante es un receptor en una clase magistral, que por supuesto a veces son necesarias, pero no ha de ser lo predominante. Pero ese cambio no debe estar orientado solamente a cambiar la forma del currículo, es decir, hoy en la actualidad se habla mucho de cambiar de los currículos lineales, ¿cierto? Por créditos donde una materia a veces es prerequisito de otra, ejemplo, a currículos modulares que permitan tener microcertificaciones y que sean apilables y que luego el estudiante pueda optar como un poco con flexibilidad curricular por la elección de cómo irá construyendo su carrera. No solo se refiere a eso, se refiere a desarrollar sistemática y transversalmente habilidades emergentes. ¿Tenemos currículos que están haciendo eso? Ese es el cambio que sí debemos propender. Perfecto. De ahí, bueno, esta es Isabel Karina García Castañeda, pregunta cómo conseguir la publicidad que me hiciste sobre mi charla de Megatendencias. En realidad es el canal de YouTube de la Red Alumni Futuro. Red Alumni Futuro es el nombre del canal de YouTube. Ahí van a encontrar no solamente mi charla de Megatendencias, sino prácticamente hay 4 charlas sobre todo tema futuro, muy interesante, que se las recomiendo. Voy a otras preguntas, no voy a poder hacer todas, porque son muchas. A ver, tenemos ahora... Felicitaciones muchas para vos, Ángela, realmente Gracias. muy bueno todo, ¿sí? Estoy viendo y son todas felicitaciones, ¿eh? Sigo para abajo. Héctor Julio Galeano Rodríguez nos dice, ¿de qué forma generar comunidades de aprendizaje entre los maestros que desarrollen los temas tratados de tal manera que los cambios en las políticas públicas en educación se generen desde la escuela y no desde los entes gubernamentales? ¿Cuál sería el primer paso? Uf, qué potente esa pregunta. Sí, pero terriblemente potente, porque Muy este potente. fue el motivo de la mesa redonda que tuvimos, que también la van a encontrar, pero esto en la red alumni, sobre formando profesionales para el futuro. Muy buena. Es muy buena pregunta porque en general cuando revisa la literatura reciente empieza a encontrar que primero es necesario tener espacios para esa conversación, espacios, fines definidos, que en el horario haya espacios para que los educadores se encuentren a conversar, a construir comunidad. Luego, pues hay unas condiciones que deben garantizarse en relación con eso que se llama comunidades profesionales de aprendizaje, pero también hay unas formas o estrategias, la investigación-acción educativa dentro de la institución, los cineforos, el compartir experiencias, el que los educadores que están realizando sus estudios de maestría, de doctorado, de especializaciones, puedan hacer ponencias con sus colegas, donde haya, digamos, conversación, donde hayan iniciativas de mejora, donde se celebren las iniciativas y se compartan las buenas prácticas, que es algo que no se solía hacer, es decir, donde se empieza a trabajar en una mentalidad de sinergia y colaboración más que de competencia e individualismo, pero con el tiempo, lo digo porque justamente estamos terminando una investigación con un equipo del que yo estoy acompañando como directora de tesis en mi maestría, y hemos encontrado que no basta con eso. Mientras no se trabaje para disminuir el ego, es decir, mientras no se trabaje para que cada uno, más que una mentalidad de querer sobresalir, comprenda que la colaboración ha de ser orgánica, es decir, que el principio de solidaridad es más fuerte y más poderoso que el principio de competencia e individualismo. Mientras no se trabajen todos los elementos que inciden en ese aspecto, es difícil que haya colegialidad y aprendizaje. Así creemos redes de aprendizaje, porque hay muchas formas. Puede uno hacer una red de maestros al interior de la institución educativa, o encontrarse con otros y empezar a generar aprendizaje en redes, o crear grandes comunidades de aprendizaje, pero es fundamental trabajar en la mentalidad, porque si yo entro a la conversación en la comunidad, citando algún aspecto de mi conferencia, creyendo que yo ya sé todo de eso, o creyendo que yo no necesito saber más de eso, eso se llama ceguera cognitiva, ignorar que no sé algo,
que es de las más difíciles, pues posiblemente voy a estar una actitud mental que no me genera disposición para que haya comunidades profesionales de aprendizaje. Es decir, en el fondo necesitamos desarrollar muchas habilidades de autoobservación, autoconciencia, cito ya mirando paradigmas de formación de talento humano en instituciones educativas. El primero, les dije, pedagogía, didáctica, habilidades disciplinares. Luego se empezó a hablar mucho de habilidades blandas, capacidades para el trabajo en equipo, escucha empática, relacionamiento, resolución de conflictos, pero en la actualidad hay un paradigma vigente que creo que es clave para generar comunidades profesionales de aprendizaje y se llama autoconciencia, es decir, que la formación, las experiencias sirvan para ampliar conciencia de mí mismo y conciencia de los otros. ¿Y qué es autoconciencia? De manera sencilla, es comprender por qué hago lo que hago, comprender por qué actúo como actúo. En la medida en que cada uno amplíe más conciencia, entonces creo yo que ese es el primer paso. Ampliación de conciencia, generar espacios y condiciones y trabajar en estrategias que ya nos hayan mostrado efectividad, construyendo redes profesionales de aprendizaje. Bueno, muy bien, pues si nos metemos en ese tema, no nos vamos más de... yo un poco ya cerrando esto, digamos, te pido por favor, dejaste de compartir, voy a compartir yo 2 segundos nada más. Espero que... A ver. Bueno, bien. Ya llegando al final, ¿sí? Quiero decirle que todos los que han participado en este evento van a tener su certificado de participación, aclaro, con nombre y apellido de acuerdo a cómo se registraron en nuestro registro de Zoom. Cualquier problema que tengan con su certificado, de nuevo, la licenciada Jimena Molina, coordinadora de Red Alumni Futuro Value Global, se comunican con ellos por el mail o por el teléfono para poder corregir lo que tengan que corregir. Así que ya llegando al final, gracias Ángela, realmente maravilloso y como sabía que iba a ser, y seguramente te estoy invitando para algún tipo de mesa redonda para poder hablar un poco más sobre todo lo que tiene que ver con la innovación y el futuro de la educación. Y para todos aquellos, por favor, le pido, cuando cierre este evento, se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que ustedes la contesten. Les agradezco muchísimo si lo hacen. Para nosotros el crecimiento parte de que nos digan qué tenemos que mejorar. Así que muy buenas noches Latinoamérica, muy buenas noches Ángela, gracias por participar. Y nos vemos seguramente muy pronto en otras conferencias, de este ciclo de conferencias internacionales. Muy buenas noches y termino como siempre, me gusta terminar. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches. Adiós. Gracias, gracias, gracias. Quedamos en contacto. Ya ustedes tienen mis redes, ¿no? Hoy con las redes sociales nos encontramos por todas partes y será maravilloso seguir construyendo comunidad. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Y a todos.